En este video se presentará qué es un traductor y su estructura. Además hablará de sus principales fases, que son fases de análisis, fases de síntesis. Y enseguida se hablará de ensambladores, sus tipos de ensambladores, compiladores, el proceso que lleva a cabo un compilador, componentes que divide un compilador, intérprete, su estructura del intérprete, todo lo que se lleva a cabo y además sus principales características. Un traductor es un programa que tiene como entrada un texto escrito en un lenguaje fuente y como salida produce un texto escrito en un lenguaje objeto, que representa el significado de origen. Algunos ejemplos de traductores podrían ser los ensambladores y los compiladores. En el proceso de traducción se identifican dos fases principales, las cuales son fase de análisis, front-end. Comprueba que el programa está escrito conforme a las reglas del lenguaje. Fase de síntesis, back-end. Genera el texto equivalente en el lenguaje objeto. La primera fase es la de análisis, en el cual encontramos lo siguiente, que es del texto fuente pasa al análisis léxico, el cual el análisis léxico se encarga de verificar si todas las cadenas pertenecen o no al lenguaje, es decir, realiza un análisis símbolo por símbolo indicando el token por cada uno de los elementos reconocidos en el error en caso de no reconocer. Este análisis no logra detectar muchos errores por su característica. En el caso del token, los tokens son las palabras reservadas de un lenguaje secuencial de caracteres que representa una unidad de información en el programa fuente. En cada caso, un token representa un cierto patrón de caracteres que el analizador léxico reconoce o ajusta desde el inicio de los caracteres de entrada. De tal manera, es decir, genera un mecanismo computacional que nos permite identificar el patrón de transición entre los caracteres de entrada, generados tokens que posteriormente serán calificados. Este mecanismo es posible crearlo a partir de un tipo específico de máquina de estos llamados autómata finito. Bien, ya teniendo el análisis léxico es la gestión de errores, luego es la secuencia de símbolos, el siguiente análisis es el sintáctico. Se analiza la estructura de las expresiones en base a la gramática. Aquí ya se puede determinar si una estructura, por ejemplo, una expresión matemática mal formada. El análisis que se realiza es jerárquico, es decir, en base a árboles de derivación que se obtiene de la misma gramática. Enseguida tenemos que es el análisis semántico. En este, el análisis semántico es más fácil de formalizar, determinar el tipo de los resultados intermedios, comprobar que los argumentos que tienen un operador pertenecen al conjunto de operadores posibles y si son compatibles entre sí. Bien, ya concluyendo la fase de análisis, entramos a la fase de síntesis. Generación de código intermedio. Se puede considerar esta operación intermedia como un subprograma para una máquina abstracta. A esta representación debe tener dos propiedades muy importantes. Debe ser fácil de producir y fácil de traducir al programa objeto. El siguiente, optimización de código. Se trata de mejorar el código intermedio,
de modo que resulte un código de máquina más rápido de ejecutar. Generación de código. Esta constituye la fase final de un compilador administrador de la tabla de símbolos. Se encarga de manejar los accesos a la tabla de símbolos en cada una de las etapas de compilación de un programa. El manejador de errores. Es posible encontrar errores. De esta forma podrán controlarse más eficientemente los errores encontrados en cada una de las fases de la compilación de un programa. Ensambladores. Es el programa que realiza la traducción de un programa escrito en ensamblador al lenguaje máquina. Esta traducción es directa e inmediata, ya que las instrucciones en ensamblador no son más que mnemotécnicos de las instrucciones máquinas que ejecutan directamente la CPU. Existen 3 tipos de ensambladores. Ensambladores básicos. Son de muy bajo nivel y su tarea consiste básicamente en ofrecer nombres, símbolos a las distintas instrucciones. Ensambladores modulares o macroensambladores, descendiente de los ensambladores básicos, hacen todo lo que pueden hacer un ensamblador y además proporciona una serie de directivas para definir e invocar macroinstrucciones. Ensambladores modulares de 32 bits o de alto nivel son ensambladores que aparecieron como respuesta a una nueva arquitectura de procesadores de 32 bits. Realizan la misma tarea que los anteriores, permitiendo también el uso de macros. Permiten utilizar estructuras de programación más complejas propias de un lenguaje de alto nivel. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, ya sea Java o C, a otro lenguaje de bajo nivel, es decir, lenguaje máquina, generando así un programa equivalente que la computadora es capaz de interpretar. La estructura de un compilador se divide en 4 partes: el preprocesador, el compilador, ensamblador y ligador o linker. Preprocesador. El preprocesador es un programa que forma parte del compilador y que prepara o modifica el código fuente antes de ser traducido a código binario. Los cambios los hace interpretando aquellas líneas del código que comienzan por el símbolo char. El uso de estas directivas son tan comunes en los programas de C que parece que forman parte del lenguaje, pero en realidad son parte de un lenguaje que solo entiende el procesador. Un enlazador o linker en inglés es un programa que toma los objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación, la información de todos estos recursos necesarios como son las bibliotecas, quita aquellos recursos que no necesita y enlaza el código objeto con sus respectivas bibliotecas, con lo que finalmente produce un fichero ejecutable o una biblioteca. Algunas particularidades de la interpretación son que ahorra memoria, produce un resultado que no se puede almacenar, lo cual hace la ejecución lenta. No es demasiado eficiente. Cada vez que se entre en un bucle, se analizarán sus sentencias. Facilita el proceso de depuración y no produce resultados transportables. La interpretación es útil en sistemas interactivos, programas de pequeña envergadura y programas de prototipo y enseñanza. Bien, sabiendo lo anterior, que son las fases de análisis, la fase de síntesis, vamos a presentar este ejemplo, un programa que al momento de hacer la compilación te va a checar que no haya ningún tipo de error, ya los antes mencionados. No había ningún error, producto ya adquirido, el cual va a ser un punto .jar
Lo ejecutamos y este va a ser un lector de caracteres. Damos a aceptar. Dice ingresa algún número, letra o carácter. Podemos ingresar ya sea una F y te va a decir la letra F se lee y es F minúscula. Damos a aceptar. Si queremos repetir el ciclo, damos opción 1 y si no, damos opción 2. Bueno, nosotros vamos a dar opción 2 para finalizarlo y sería ya el producto del código fuente que se traspasa por un enlazador, todas sus fases hasta llegar a este punto que ya es el producto.